Cuéntanos. Bueno, pues anoche le debieron estar pitando los oídos a todos los grandes de la inversión en Wall Street, Marta, porque Peter Thiel, el cofundador de PayPal, insultó, por ejemplo, a Warren Buffett, uno de los mayores inversores de la historia, pero también ha señalado, por ejemplo, a Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, y a Larry Fink, el CEO de BlackRock, como participantes, integrantes de la lista de enemigos de Bitcoin, e incluso, por ejemplo, también ha tenido para los bancos centrales y los banqueros centrales, por supuesto, y ha dicho que estas instituciones están quebradas, están en bancarrota. Pero, insisto, esas no han sido las mejores lindezas que ha tenido Peter Thiel en esa conferencia de Bitcoin 2022, porque es cierto que la peor parte se la ha llevado Warren Buffett. Peter Thiel directamente ha dicho que Warren Buffett es un abuelo sociópata de Omaha. Le escuchamos. Enemy number one. I think he's sort of. I think the sort of the sociopathic grandpa from Omaha is perhaps the most honest and the most direct in it. If you're a money manager, you want to pretend that it's complicated to invest, and if all you have to do is buy Bitcoin, that's like ridiculous. All these people are out of business. Bueno, como han escuchado, dice Peter Thiel que Warren Buffett está como enemigo número uno en esa lista de enemigos del Bitcoin. También, como decimos, cita a Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, y a Larry Fink, que es su homólogo en BlackRock. Dice que participan en la gerontocracia financiera. There's, of course, the New York City banker bias. Jamie Dimon, JP Morgan. You can get quotes like this from any number of these people. Then I would say, another one, even more obscure, Larry Fink, the CEO of BlackRock, where, if you have these sort of large institutional investors, they need to be allocating some of their money to Bitcoin. When they manage state pension funds in the U.S. or they get trillions of dollars in assets, when they choose not to allocate to Bitcoin, that is a deeply political choice, and we need to be pushing back on them. We need to say, you have to get on board on this. Bueno, ha tenido críticas incluso para la inversión socialmente responsable, los criterios ESG. Dice que el ESG es una fábrica de odio que se dedica a señalar enemigos, y además dice que el ESG es incluso comparable, fíjense ustedes, al Partido Comunista Chino. I think that ESG is just a hate factory. It's a factory for naming enemies, and we should not be allowing them to do that. Or that, of course, you can sort of always ask the question, what's the difference between ESG and CCP, the Chinese Communist Party? They are into social and governance. Environmental is sort of fake. It's probably also fake in a lot of these cases. But I always think when you think ESG, you should be thinking CCP. Bueno, luego en esa ristra de insultos y también de críticas, pues le ha tocado el turno también a los bancos centrales. Dice Peter Thiel que están en bancarrota y que Bitcoin ya ha lanzado advertencias sobre esto. Por ejemplo, dice que el señor Powell debería estar agradecido a esas advertencias que ya ha lanzado Bitcoin, y eso sí, dice que está convencido de que los bancos centrales van a pagar las consecuencias por no hacer caso a esas señales que lanzaba la criptomoneda sobre la situación de quiebra de los bancos centrales. It was the canary in the coal mine. It was telling us that the inflation was coming in the last 2 years, as it went from 6,000 up by a factor of 10x. It is telling us that the central banks are bankrupt. We are at the end of the fiat money regime. I think the central bankers, Mr. Powell, people like that, should be extremely grateful to Bitcoin, because it's the last warning they're going to get. They've chosen to ignore it. They will have to pay the consequences for that in the years ahead. Bueno, creo que de estas palabras realmente podemos sacar la conclusión, y no hace falta tampoco decir que Peter Thiel es un fiel defensor de Bitcoin. Cree que tiene propiedades como para convertirse en el oro del siglo XXI, y, por ejemplo, una de las cosas que dice es que el oro en los 70 tenía el mismo valor de mercado, es decir, la misma capitalización
que las bolsas, que la renta variable de todo el mundo, y por eso se pregunta, pues, ¿por qué no? Podría ser que el Bitcoin, que ahora mismo vale 800.000 millones de dólares, pues, ¿por qué no va a poder llegar a los 115 billones de dólares que vale la renta variable? Pero bueno, aparte de todas estas cosas que ha dicho hoy Peter Thiel, el cofundador de PayPal, bueno, la excentricidad de este empresario también se ha visto desde el primer minuto de esa comparecencia en la conferencia Bitcoin 2022, en el primer minuto cuando se subió al escenario, y como pueden ver también ustedes ahora mismo en pantalla, pues llevaba en la mano unos billetes y finalmente lo que ha hecho es tirarlos al público, sugiriendo también que realmente no valen nada, y ha bromeado pues al ver que algunos de ellos, algunos de los asistentes, recogían ese dinero, teniendo en cuenta que son pues bueno, fieles defensores de Bitcoin y pues todo lo contrario de las monedas fiat. Muchas gracias, Marta. Bueno, habría que ver cómo